Bueno, nada, ha sido yo creo que el peor partido que hemos hecho sin duda alguna en los últimos 2 meses y medio y demasiado nos hemos llevado hoy para lo que realmente merecíamos. Otra cosa es que viendo los resultados que ha habido, sobre todo la derrota de Orense, pues al final hasta sabe bien, pero sin duda esta no es la línea. Esta no es la línea y no podemos estar apelando a milagros semana a semana. Es verdad que veníamos de una buena línea, pero el partido de hoy personalmente creo que es un desastre y que hemos obtenido más de lo que merecíamos. 4-4 en el partido, marcador final, prácticamente queda pues una idea de lo extraño que fue el partido, porque es la palabra casi que lo define, extraño. Sí, al final no sabría decirte, o sea, me refiero, sí, es un partido con muchas cosas dramáticas, después del 4-1, nosotros es que no hemos estado en ningún momento en el partido, o sea, en ningún momento, y porque creo que al final ellos también pues están en el contexto que están y por cómo se encontraban creo que también eso nos ha permitido entrar en poder empatar, pero si nos enfrentamos hoy a un rival que se está jugando algo, acaba 4-1, no hacemos ni un gol más. ¿Cómo puedes leer un poquitín todo lo que pasó en el partido? ¿A qué le puedes encontrar explicación? Pues la explicación la encuentro a que cuando vienes a jugarte la vida no puedes salir y encajar un gol en el segundo 39. La explicación la encuentro a que cuando juegas al 80% en vez de al 100% es lógico y normal que te hagan un segundo gol. La explicación es que salimos en la segunda parte y no somos capaces de apretarles y condicionarles, estar allí, salimos 15 minutos otra vez en la segunda parte a medio gas. Esa es la explicación. Y la explicación es que hemos al final ganado cuando ya estábamos medio muertos. Hemos ganado, hemos sacado un punto porque pienso que casi hasta hemos ganado por una cuestión más de ya estar perdidos y de insistir y de creo que también el contexto en el que ellos viven, que es un contexto difícil, complicado, llevan sin ganar un mundo y eso nos ha permitido entrar. Pero no, el partido nuestro ha sido un desastre en todos los sentidos, en todos. Pues el 4-2 todo eso vuelve ingobernable en los últimos instantes. No, ya por eso digo que esos momentos al final tienen más que ver con el azar que con comportamientos tácticos y bueno, sí tiene que ver evidentemente con todas las cosas que sí que tenemos muchas cosas positivas. Esto es, el partido hoy ha sido un desastre. Un desastre que por suerte viene con una base de un equipo que lleva 2 meses compitiendo espectacular y que por eso estamos en la pelea y por eso hoy nos acostamos a un partido, a 2 puntos del play-out y seguimos a 2 partidos, a ver cómo acaba Coruso. Bueno, pues ya te digo, hoy un desastre y quizá nos podíamos permitir un día de desastre, pero no podemos permitirnos 2. Así que hoy dentro del desastre conseguimos sacar un punto. E insisto que al final también hemos conseguido empatar porque el equipo es que está en una muy buena dinámica. Otra cosa es que hoy pues es ese garbanzo negro, es esa excepción que confirma la regla, pues ese día en el que nada te sale. Bueno, pues si el peor de los días que recuerdo en las últimas semanas pues todavía somos capaces de sacar un punto y recortar o mantener distancias, pues bueno, pues dentro de lo malo, pues es menos malo. Un partido que tenía también esos contratiempos, ¿no? De las lesiones que tuviste. Bueno, es que cuando nos salvemos, si nos salvamos y miremos para atrás, alguno dirá madre de Dios, porque todas las semanas es lo mismo. Lo que pasa es que yo ya cambio otro, se lesiona otro, ya está, llevamos así desde que llegué, o sea que es que ya son adversidades, ahora sale el otro, se lesiona Samba, se lesiona Jandro en el minuto, ni llegamos ni al 10, pues sale otro por Jandro. Y así llevamos, ¿cuánto? 3 meses igual. Y así seguimos peleando y luchando. Cada vez que nos dan un golpe, pues seguimos y es lo que nos ha llevado a estar en la pelea, así que en ella seguimos. La última por mi parte, ¿qué se le dice a toda la gente que nos está escuchando en las Asturias? Bueno, pues que hoy ha sido un desastre. Y que cuando las cosas se hacen bien se dice y cuando las cosas se hacen mal también se dice. Entonces hoy ha sido un desastre y dentro del desastre pues recortamos puntos al play-out y nos mantenemos de cara a la salvación directa. La semana que viene, el sábado, competimos con la Gimnástica, tenemos que ganar sí o sí y ya está. Y como le he dicho al equipo antes, el que esté, ahora ya no es un momento de la presión, no. Ahora ya esto va de ganar. Y ya hoy ha sido el día en el que nos podíamos permitir un traspiés, ya lo hemos tenido y ahora el que quiera de los jugadores sumarse al carro de que hay que ganar y hay que asumir esa tensión, hay que salir cada partido a muerte, no nos podemos permitir lo de hoy. Si nos pasa lo mismo el día de la Gimnástica y recibimos otro varapalo como el de hoy, pues posiblemente pues estaremos con un pie y medio en tercera división. Si volvemos a competir los 5 partidos que nos quedan, como las semanas previas desde Burgos hasta aquí, quitando el partido de hoy, pues nos salvaremos 100% seguro. Así que nada, a pasar el día de hoy, que llegue mañana,
limpiar las mentes y a empezar a preparar la siguiente batalla que tenemos el sábado.